actividades didácticas relacionadas con la lectura que existen. Los primeros son las actividades de prelectura. Las segundas son las actividades para mantener el interés del estudiante. Las terceras, las de explotación de puntos cruciales. Y las cuartas son las actividades finales. Cada una de ellas tiene una función fundamental. Por ejemplo, las actividades de prelectura buscan despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes. En otras palabras, los motivan a leer el material que vamos a presentar. Y también nos ayudan a introducir vocabulario o los temas principales. En segundo lugar, están las actividades que pretenden mantener el interés de la lectura. Estas contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora. Ayudan al estudiante a tener una visión global del texto. Y si más adelante pretendemos fomentar la lectura fuera del aula, estas nos ayudarán a desarrollar dicha práctica. En tercer lugar, las actividades de explotación de puntos cruciales hacen énfasis en los puntos culminantes dentro de la historia y estimulan las reacciones personales sobre los temas de los que trata el texto. Por último, están las actividades finales, las cuales buscan darle un sentido general y en donde también se pueden exponer las opiniones y las conclusiones sobre los temas tratados. Es difícil elegir una sola actividad, ya que se dejarían de incluir las otras etapas, que también son importantes. Por este motivo, lo que hice fue seleccionar una actividad de cada etapa para de ese modo crear una lección lo más completa posible. Comenzaré por explicar las actividades que más llamaron mi atención en cada etapa. Creo que es importante mencionar que en mi práctica profesional doy clases de inglés y actualmente trabajo con alumnos de secundaria y preparatoria que están en un nivel aproximado entre B1 y B2. Y las actividades que elegí se basaron en esto para desarrollarlas. Dentro de las actividades de prelectura, elegí la de montaje biográfico, la cual no he utilizado anteriormente. Esta actividad se apoya en materiales visuales que pueden ayudar a los estudiantes a practicar la forma de hacer descripciones o como se mencionan en las variaciones que están dentro del texto que analizamos para esta actividad. También permiten que los alumnos lleguen a crear subtítulos, no solo describir la imagen, pero también ponerle un subtítulo a la imagen que se les está presentando. Y esto pues, los ayuda a desarrollar sus habilidades tanto de expresión oral como escrita. Dentro de las actividades que pretenden mantener el interés de la lectura, me gustó mucho la actividad de diarios en marcha, pero al final preferí la de tablero de ajedrez, la cual también fue nueva para mí. Esta fue una de las que más me gustó de todas las que leí, y con esta se puede hacer énfasis en los contrastes que se dan dentro de la trama de la historia que del texto, de la historia que estemos leyendo, ¿no? Lo bueno y lo malo, por ejemplo. Los protagonistas y los antagonistas, la vida y la muerte, por ejemplo, ¿no? Y podemos hacerlo de manera presencial. Me pareció muy práctico. Tal vez se podrían utilizar estos papelitos como tipo post-its, ¿no? De manera virtual se podría utilizar una pizarra interactiva. He llegado a utilizar Nearpod en algunas otras actividades, entonces me pareció que aquí también se podría usar una pizarra de este tipo para hacer esta actividad de tablero de ajedrez. Y en esta actividad obviamente estarían desarrollando sus habilidades escritas, estarían utilizando estructuras gramaticales más complejas que en la anterior. Y también pues ellos necesitarían justificar el por qué están desarrollando estos textos, ¿no? Estas ideas. Entonces en ese momento ahí podría entrar también el desarrollo de sus habilidades de expresión oral.
Y llevándola más allá, creo que también se podría hacer en equipos, ¿no? En parejas o equipos de 3, 4 personas, ¿no? Y entonces, pues tendrían que colaborar entre ellos para poder producir las ideas, ¿no? Los textos que se van a poner en el tablero, ¿no? Y pues tendrían que justificar sus argumentos y entonces tendrían que, pues, discutir entre ellos, ¿no? Para llegar a una idea grupal, ¿no? Entonces, pues también creo que se presta para muchos enfoques. En cuanto a las actividades de puntos cruciales, pues son las que permiten el desarrollo de habilidades tanto escritas como orales, como auditivas y obviamente de lectura. Entonces son las más completas, creo, de todas las otras etapas. Y dentro de estas actividades elegí la de acusadores y acusados, donde pues se puede crear un debate entre los alumnos o inclusive se me ocurre que se podría formular hasta un juicio, siempre y cuando pues la historia sea propicia. Más adelante explicaré todas estas actividades dentro de un contexto de una historia ya planeada, donde se podrían donde podrían encajar muy bien. La otra actividad que también me gustó dentro de las actividades de explotación de puntos cruciales fue la de el trailer, donde los alumnos pueden pretender ser directores de cine y hacer su propia interpretación visual de la historia, ¿no? Y pues a su vez, ¿no? El trailer nos puede servir más para la parte virtual, ¿no? En una clase virtual, ya que pueden hacer su video y cargarlo en la plataforma, y pues el del juicio pues se podría hacer de mejor forma de manera presencial, creo yo. Bueno, por eso incluí las dos, ¿no? Por eso decidí explicarlas las dos, ya que pueden ambas ser bastante útiles. Y por último, dentro de las actividades finales, seleccioné las adaptaciones teatrales. Ya que ellos pueden trabajar en equipo, una vez más, colaborando para desarrollar sus habilidades de comunicación, de resolución de problemas, etcétera. Y pues también pueden darle riendas a toda su creatividad, ¿no? Ya que pues podrían crear incluso no solo los diálogos, ¿no? Pueden crear sus su utilería, sus disfraces, todo. Le pueden poner música, en fin, ¿no? Pueden hacer muchas cosas. Y pues obviamente pues a la hora de desarrollar esto pues estarían utilizando sus habilidades orales, escritas, de comprensión de lectura para ver que hayan comprendido la escena que piensan adaptar a una representación, ¿no? Entonces me parece una actividad muy completa. Y pues bueno, me gustó mucho la actividad, esta tarea, o sea, esta actividad me refiero a esta tarea, ya que, pues como lo mencioné, ¿no? Me empezó a trabajar las ideas, me empezaron a generarse ideas. Y una de las que me vino a la mente fue en alguna ocasión, hace muchos años ya, un par de años, en alguna lección hablamos de la obra de Daphne du Maurier, de Rebeca, y a los alumnos les llamó la atención. Entonces creo que esta obra se podría adaptar, este texto literario se podría adaptar a todas estas actividades que acabo de mencionar, ya que pues me imagino así introduciendo la novela con este montaje bibliográfico donde se representen las imágenes de la vida de la autora, pero también incluso se podría mencionar, ¿no? Todas las versiones que se han hecho de esta obra a lo largo de los años, mencionar que alguna de las imágenes, ¿no? Podría ser un Oscar, otra podría ser Alfred Hitchcock, podría ser la versión más reciente de Netflix, no sé, ¿no? Para que los alumnos vean la diferente evolución, ¿no? Que ha tenido esta obra a lo largo de los años. Y después, en la segunda actividad, ¿no? Se introducirían a los personajes, ¿no? Sería obviamente un resumen de la novela, quizás leer toda la novela llevaría bastante tiempo,
pero se podría hacer con un resumen. Entonces se dividía como en etapas. Y en la primera etapa, pues sería la primera parte, ¿no? Donde los personajes se conocen, se casan, se explica que es el segundo matrimonio de Maxime de Winter, y pues aquí es donde entraría la actividad de tablero de ajedrez, ¿no? Entonces se podrían contrastar en el tablero de ajedrez, pues la parte buena y la parte mala en la nueva relación. Bueno, no necesariamente bueno y malo, ¿no? Sino como cuáles son los retos, ¿no? A los que Rebeca se va a enfrentar como la segunda esposa, ¿no? Y por el otro lado, pues todo lo bueno de pues, el matrimonio nuevo, la nueva relación, las expectativas y todo esto. Entonces creo que ahí se podría hacer un contraste, ¿no? Interesante. Después en la tercera parte se introduciría el resto de la historia, o casi el resto de la historia, donde pues ya se presentan todos los problemas que se dan entre Maxime y Rebeca, y el ama de llaves, y donde se explica la muerte de la señora de Winter, y entonces, antes de llegar al final de la historia, ¿no? Ahí haríamos el juicio, ahí es donde entraría el juicio de Maxime, ¿no? Donde podríamos ver si Maxime es culpable o no de la muerte de su esposa, si la mató o no la mató, ¿no? Entonces podemos presentar ahí hasta evidencias, ¿no? De todo lo que sucede en la historia, ¿no? De ahí sacarían los detalles, ¿no? Y ahí se presentarían en favor, en contra, e incluso podríamos tener hasta un ¿cómo se llama? Un juzgado, ¿no? O sea, donde dijeran, sí, declarado inocente o culpable. Y ya por último cerraríamos, ¿no? Ya con la entendimiento, ¿no? De qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, ahora sí ya sabemos qué fue lo que pasó. Y ya verían ellos si sus conclusiones en el juicio fueron correctas o no. O si cambian de opinión, pues también tendrían ahí que justificar el por qué cambian de veredicto, ¿no? Y bueno, una vez ya terminado todo esto, pues toda la historia y todas las demás actividades, pues ya en equipos, pues elegirían su escena favorita de la historia, y pues harían ya su representación teatral, ¿no? Puede ser pues, la escena del baile de la fiesta de disfraces, o la muerte de la esposa, o cuando ellos se conocen, no sé, ahí ya ellos podrían elegir. Y pues creo que todas estas actividades, como lo mencioné anteriormente, pues son apropiadas para un grupo de adolescentes de nivel B1, B2, donde ya saben hacer predicciones, podemos también repasar tiempos, presentes, pasados, futuros, podemos repasar vocabulario, adjetivos, frases expresivas, ¿no? En fin, o sea, creo que son actividades muy, muy ricas que pueden dar mucho. Y pues, como ya lo mencioné, pues se desarrollarían todas las habilidades, ¿no? Comunicativas, la expresión oral, escrita, la comprensión de lectura, incluso la comprensión auditiva, ¿no? Ya que algunas de estas partes de la historia se podrían presentar a través de audios, como algún blog o algo en internet. Hay muchos sitios que tienen extractos de las novelas en audio, tanto de forma escrita como en audio. Entonces, pues creo que ahí se podría también meter la parte auditiva. Pues creo que es todo por mi parte. Repito, creo que me pareció una actividad muy rica, y que, como lo dije, genera ya está motivándome y haciéndome pensar en cómo utilizar estas actividades dentro de mis clases. Así es que, pues, muchas gracias por esta oportunidad, y espero que el video sea adecuado y cumpla con todas las características de la tarea. Muchas gracias y saludos.